Estás cansado de las mismas viejas historias de superación que suenan bien, pero no te transmiten nada, y lo que no transmite no te hace reflexionar. Siempre las mismas historias. Es una pérdida de tiempo. Quieres algo real, algo que te golpee donde duele y te haga reaccionar. Buscas lecciones que te sacudan, que te despierten de ese letargo en el que la sociedad intenta mantenerte sumido. Las leyendas de este canal no son solo para inspirarte, están ahí para darte una bofetada de realidad y decirte, tú, sí, tú, es hora de cambiar las cosas. Como estoico, no te gustan los rodeos. Quieres enfrentarte a esos puntos de dolor, mirarlos de frente y decir, te veo y no me asustas, porque para ti, cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento. Cada fracaso es un escalón hacia el éxito. Como estoico, tienes una sed insaciable de aprender, de crecer, de superarte. No te conformas con lo que te dicen, buscas la verdad por ti mismo. A veces, la verdad está justo delante de nosotros, pero estamos demasiado ciegos o distraídos para verla. Necesitamos ese golpe de realidad, esas historias que nos sacuden y nos hacen decir, vaya, ¿cómo no lo vi antes? Necesitas historias que te ayuden a reflexionar o que en momentos de incertidumbre o de ánimo bajo las recuerdes y te den lo que necesita tu mente en ese momento. Así que si estás listo para absorber esa sabiduría, para empaparte de esas experiencias que han moldeado a grandes mentes, adelante. Como estoico, no solo quieres sobrevivir, quieres aprender de los mejores, quieres ser uno de los mejores. Y eso comienza aquí, con la decisión de abrir tu mente a las historias que voy a contarte. Antes de pasar a ellas, no olvides suscribirte para poder seguir acompañándote en tu camino estoico y quédate hasta el final del vídeo, que al menos para mí, la última historia es la que más me ha hecho reflexionar. Empecemos. Los 6 sabios ciegos y el elefante. En una ocasión había 6 ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo, cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Reflexionar sobre esta historia es más duro de lo que parece en la superficie. Nos duela más o menos, todos somos un poco como esos 6 sabios ciegos,
palmeando la vida tratando de entenderla. Cada uno tocando una parte, creyendo que tiene la verdad absoluta en sus manos. El primero, con su colmillo de lanza, seguro de su puntería. El segundo, con su cola de cuerda, listo para atar conclusiones. El tercero, con su trompa de serpiente, deslizándose entre certezas. El cuarto, con su rodilla de árbol, arraigado en su percepción. El quinto, con su oreja de abanico, refrescando su versión de los hechos. Y el sexto, con su lomo de pared, respaldando su gran hallazgo. Y ahí estaban, discutiendo como locos, cada uno defendiendo su pedazo de realidad como si fuera oro. Pero, ¿sabes qué? Todos estaban ciegos, no solo de vista, sino de mente, porque la verdad no se deja atrapar tan fácil. Entonces llega el séptimo sabio, el que ve, y les suelta la bomba. Estáis todos en lo cierto, pero también estáis todos equivocados, porque la verdad es un elefante gigante, y nosotros solo estamos tocando pedazos. Nos empeñamos en hablar desde un punto de certeza absoluta, cuando solo conocemos una parte de la realidad. No te cierres, escucha a los demás, porque quizás, solo quizás, entre todos podamos armar este rompecabezas que llamamos vida. No seas el sabio ciego que se pelea por su trozo de elefante, sé el que busca ver el animal completo, porque la verdad es más grande que la suma de sus partes. El jardín de Jorge Bucay. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid, y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una freesia, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó: ¿cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio y umbrío? La flor contestó: no lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Esta historia es un grito a la autenticidad, un llamado a ser uno mismo sin mirar a los lados. El rey en su jardín es como la vida misma, llena de comparaciones y competencias, donde cada uno se siente menos por no ser como el otro. Pero aquí viene la clave, la freesia. Esta pequeña flor no está en esa guerra de egos, simplemente es ella misma. Y en esa sencillez radica su belleza y su fuerza. El aprendizaje aquí es claro. La comparación es el ladrón de la alegría. Cada árbol, cada arbusto, cada flor tiene su propia esencia y razón de ser. El roble es majestuoso en su fortaleza, el pino en su altura, la vid en su capacidad de dar frutos y la rosa en su belleza, pero cada uno pierde su valor al desear ser otro. ¿Puede ser una reflexión más estoica? La fresia se encarga de enfocarse en lo que puede controlar y aceptar lo que no. Conoce su naturaleza y se concentra en florecer de la mejor manera. No pierde tiempo envidiando a los demás o deseando imposibles. Se mantiene firme en su centro, en su yo, y desde ahí irradia su belleza al mundo. Se concentra en sacar su mejor versión. No te desgastes queriendo ser el roble o la rosa. Tú tienes tu propio valor, tu propia esencia única. Y cuando aceptas eso y te dedicas a ser la mejor versión de ti mismo, sin comparaciones ni envidias, brillas. Esa es la verdadera fuerza, esa es la auténtica pasión. Y eso es ser poderoso. La historia del chamán y el espíritu del bosque. En las profundidades de la selva amazónica, donde los árboles se elevan hacia el cielo y los ríos serpentean como serpientes ancestrales,
vivía un chamán llamado Aritana. Era el guardián de los secretos del bosque y el mediador entre su tribu y los espíritus de la naturaleza. Aritana no solo curaba las enfermedades del cuerpo, sino también las del alma, y su conexión con el mundo espiritual era tan profunda que podía comunicarse con los seres más esquivos del bosque. Un día, mientras Aritana realizaba un ritual sagrado, el espíritu del bosque se le apareció en forma de un jaguar de ojos verdes. El espíritu, conocido como Yura, le habló con una voz que resonaba como el trueno y le ofreció el secreto de la vida eterna. Con este conocimiento, dijo Yura, podrás trascender la muerte y guiar a tu pueblo por la eternidad. Aritana, sin embargo, era sabio y conocía las lecciones del equilibrio natural. La vida eterna no es el destino de los mortales, respondió. El ciclo de la vida y la muerte es sagrado y cada ser debe honrarlo. No busco escapar de este ciclo, sino vivir en armonía con él y enseñar a mi pueblo a hacer lo mismo. Yura, impresionado por la sabiduría del chamán, le concedió en cambio una visión del futuro, mostrándole cómo su tribu prosperaría y viviría en paz con la naturaleza durante muchas generaciones. Aritana agradeció al espíritu y continuó su camino, llevando consigo la sabiduría de la aceptación y el respeto por la vida. Esta historia nos deja claro algo que los estoicos nos repiten una y otra vez. La vida es un ciclo. No se trata de aferrarse a ella como si fuera un tesoro que no queremos soltar. Se trata de vivirla con todo lo que tenemos, con pasión, pero sin apegos que nos hagan perder el norte. La moraleja aquí es clara. Vive fuerte, vive bien, pero siempre con los pies en la tierra. No te dejes cegar por promesas de eternidad o poderes que van más allá de nuestra naturaleza. El estoicismo nos enseña que lo que importa es cómo jugamos nuestras cartas ahora, no las que podríamos tener en una vida eterna. Si fuéramos inmortales, ¿qué valor tendría cada momento? Sería como tener un billete infinito en un parque de atracciones. Al principio mola, pero luego, ¿qué más da subirse una vez más a la montaña rusa? Pero aquí estamos, con un reloj que no para de correr, y eso es lo que le da sabor a la vida. Cada segundo cuenta porque no hay repuestos. Aritana lo sabía, y por eso le dijo que no al espíritu del bosque. Porque vivir sabiendo que hay un final es lo que nos hace exprimir cada día hasta la última gota. El estoicismo nos dice que no hay que perder el tiempo soñando con la inmortalidad. Hay que enfocarse en el aquí y el ahora, en lo que podemos controlar. Y lo que controlamos es cómo vivimos, cómo amamos, cómo luchamos y cómo dejamos nuestra marca. Aritana lo tenía claro. No se dejó seducir por la idea de ser más que un hombre. Entendió que el respeto por la vida y la muerte es lo que nos hace humanos. Y eso, amigo mío, es tener las cosas muy claras. No necesitas una vida eterna para tener una vida plena, y significa, precisamente la tendrás por no serlo. Así que, amigo, vive como si cada día fuera el último, porque en realidad, cualquier día podría serlo. Haz que cada acto cuente, porque es en esos actos donde reside el verdadero valor de la vida. No por ser eternos, sino por ser efímeros, por ser auténticos, por ser irrepetibles. Eso es lo que nos hace grandes, lo que nos hace memorables. No necesitas ser un chamán para entenderlo, solo necesitas ser realista y valiente. Vive tu vida con coraje, pero sin perder de vista que somos pasajeros en este viaje. El fantasma provechoso, de Daniel Defoe. Había una vez un caballero que poseía una casa muy vieja, construida aprovechando los restos de un antiguo monasterio. El caballero decidió que quería derruirla, pero sin embargo consideraba dicha tarea implicaría demasiado esfuerzo y dinero,
y empezó a pensar en alguna manera de lograr hacerlo sin que le supusiera a él ningún costo. El hombre decidió entonces crear y empezar a difundir el rumor de que la casa estaba encantada y habitada por un fantasma. Elaboró también con sábanas un traje o disfraz blanco junto a un artefacto explosivo que generara una llamarada y dejara tras de sí olor a azufre. Tras contar el rumor a varias personas, entre ellas algunos incrédulos, les convenció de que acudieran a su casa. Allí activó el ingenio, provocando que los vecinos se asustaran y creyeran que el rumor era cierto. Poco a poco más y más gente iría viendo a dicho ente espectral, y el rumor fue creciendo y extendiéndose entre los lugareños. Tras ello, el caballero extendió también el rumor de que el motivo de que el fantasma estuviera allí podría ser el hecho de que hubiese en la casa un tesoro escondido, así que en poco tiempo empezó a excavar para encontrarlo. A pesar de que no lo hacía, los vecinos empezaron también a creer que sí podía haber algún tesoro en el lugar. Y un día, algunos vecinos le preguntaron si podían ayudarle a excavar a cambio de que pudieran coger el tesoro. El propietario de la casa respondió que no sería justo que le tirasen la casa abajo y se llevaran el tesoro, pero magnánimamente les ofreció que si excavaban y retiraban los escombros que su acción generase y en el proceso encontraban el tesoro, él aceptaría que se llevaran la mitad. Los vecinos aceptaron y se pusieron a trabajar. Al poco tiempo el fantasma desapareció, pero de cara a motivarles el caballero dispuso 27 monedas de oro en un agujero de la chimenea que después tapió. Cuando los vecinos lo encontraron, les ofreció quedárselo todo siempre y cuando el resto que hallaran lo repartieran. Ello motivó aún más a los vecinos, que ante la esperanza de encontrar más, fueron excavando hasta los cimientos. De hecho, sí encontraron algunos objetos de valor del antiguo monasterio, algo que los espoleó aún más. Al final, la casa fue derruida por entero y los escombros retirados, cumpliendo el caballero con su deseo y empleando para ello apenas un poco de ingenio. Los estoicos siempre nos advierten de no ser esclavos de nuestros deseos, y en este caso el deseo de riqueza los llevó a la trampa. Te hace vulnerable, fácil de manipular. El caballero sabía esto, jugó con la codicia de la gente, y ellos, sin darse cuenta, cayeron en su juego. La inteligencia y la astucia son poderosas, sí, pero también lo es conocer tus debilidades. Si sabes lo que te controla, nadie más podrá. No dejes que la codicia te ciegue. No seas como esos vecinos, cavando por un tesoro que nunca fue suyo para empezar. El estoicismo nos enseña a valorar la sabiduría sobre la riqueza, a ser dueños de nuestras pasiones en lugar de esclavos de ellas. Así que toma nota. No dejes que te usen. Sé inteligente, sé astuto, pero sobre todo, sé consciente de tus deseos. Porque en este mundo, el que no sabe lo que quiere, acaba siendo parte del plan de otro. El verdadero tesoro es la libertad de no ser manipulado, la libertad de pensar por ti mismo. Eso es lo que vale más que todo el oro del mundo. El elefante encadenado de Jorge Bucay. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Lo que más me gustaba de los circos eran los animales, y el animal que más me impresionaba era el elefante. Me fascinaban sus enormes dimensiones y su fuerza descomunal. Sin embargo, después de la actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que le aprisionaba una de las patas. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los adultos.
Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapa porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado unido a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Seguro que en aquel momento el animalito tiró y tiró tratando de liberarse. Debía terminar el día agotado porque aquella estaca era más fuerte que él. Día tras día debía volver a intentarlo con el mismo resultado. Y así, hasta que un día terrible para el resto de su vida, el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese poderoso elefante no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió de pequeño. Y lo peor es que jamás volvió a poner a prueba su fuerza. Esta historia es la que más me remueve el estómago. ¿Cuántas veces hemos sido ese pequeño e indefenso elefante? ¿Cuántas veces nos hemos rendido, resignado a nuestro destino? Aceptamos nuestra propia impotencia y esa derrota queda grabada en tu alma como una cicatriz que nunca se borra. Ahora, escucha bien, porque esto es lo importante. Nosotros también somos elefantes amaestrados. Nos atan a estacas invisibles, estacas llamadas no puedo, no merezco, no soy suficiente. Y joder, nos resignamos. Nos tragamos la mentira de que no podemos arrancar esas cadenas. ¿Recuerdas tus sueños de infancia? Las promesas que te hiciste a ti mismo. ¿Dónde están ahora? Enterradas bajo la rutina, el miedo y la mediocridad. Te has convertido en un elefante que no se atreve a arrancar la estaca. Despierta. No eres un elefante, eres un estoico. Tu fuerza es descomunal, pero tienes que creerlo. Rompe las cadenas, desafía tus límites, porque, créeme, la única estaca que te aprisiona es la que llevas dentro. Así que, amigo, ¿vas a seguir ahí, mirando la estaca con ojos resignados? ¿O vas a rugir, a sacudir el suelo, a liberarte? La elección es tuya, pero recuerda, el elefante no escapa porque cree que no puede. ¿Y tú? ¿Qué crees? Hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en comentarios la historia que más te ha gustado y si te gustaría otro vídeo así. Hasta el siguiente vídeo, amigo.